Listo, César, creo que podemos empezar según dijo Paulo, que tan pronto colocaba la grabación. Aureli, buenas tardes, bienvenida. Carolina, bienvenida. Carolina Mesa. Hola Larry, buenas noches a todas y todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. Presento a Carolina. Carolina es una compañera nuestra. Bienvenida. Alejandro, Mamien, bienvenido. Arrancamos, César Andrés Usurriaga. Deme un segundo, porfa. Un segundo, apago el celular. Ajá. Es que las tengo en las dos partes y hace eco. Buenas tardes, compañeros. Los saludo. Qué pena haber llegado tarde. ¿Qué más, Walter, Andrés? Un gusto verlos. Bien, Alejandro, gracias. Yasmín, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bien, bienvenida. ¿Tienes el micrófono? ¿Listo? Vale. Listo. Arranquemos. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos en esta cuarentena número 51, la segunda del año 2021. Esta cuarentena es muy especial y yo debo recordarles a todos que este espacio nació por la necesidad de seguirnos encontrando y por ese gusto de compartir las miradas que tienen muchas personas de diferentes temas. Hemos hablado en la cuarentena humana de la muerte, hemos hablado de sexo, hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de jurisprudencia, hemos hablado de JEP, hemos hablado de COVID. Han sido sin número los temas que hemos tocado acá. Y estos temas es porque nos gusta ser diversos y pluralistas. La idea es abrirle el espacio a la diversidad y la pluralidad. Las cuarentenas usualmente duran de 1 hora a 1 hora y media. Y la dinámica es muy sencilla. Damos un saludo, hacemos una introducción de la cuarentena, luego abrimos un espacio para hacer un homenaje a las víctimas del conflicto armado, le damos un espacio a la paz y luego le damos la palabra al invitado. El invitado tiene de 45 a 1 hora más o menos para hacer una disertación acerca del tema del cual él va a hablar. Hoy vamos a hablar de cocina tradicional, pero una cocina muy especial porque es una cocina también social. Entonces nuestro invitado es Andrés Maíz. Luego, cuando termine Andrés, abrimos la posibilidad para que las personas le hagan preguntas a Andrés, preguntas relacionadas con el tema que quieran que él amplíe, y para eso la gente se inscribe, digamos ahora este chat ya da la posibilidad de levantar la mano. Entonces, o levanta la mano o dice pido la palabra como quieren en el chat y en ese mismo orden yo les voy dando la palabra de a 3 en 3. Así que, Andresito, tendremos 3 preguntas, tú las respondes, luego otras 3 preguntas, tú las respondes y así. Y al final de la cuarentena, nuestro compañero Walter Aldana hace una especie de compilación de ideas de la cuarentena. Y cerramos luego abriendo micrófonos para que todos nos podamos saludar. Esa es la dinámica, eso es como lo hemos venido haciendo ya desde el año pasado. Como les digo, esta es la cuarentena número 51, ya es un proceso largo de trabajo y nos tiene muy satisfechos haber hablado de tantos temas. Como digo siempre, hoy es 51 veces más inteligentes a partir del día de hoy. Así que bienvenido, Andrés, le damos la palabra a Olga Lucía para el homenaje de siempre a las víctimas, a los líderes asesinados en el departamento del Cauca. Ojalá algún día tengamos que decir que la sesión la borramos porque no hay más líderes asesinados. Ojalá que sea así. Olguita tiene la palabra. Muchas gracias, Andresito. Muchas gracias a todos y todas por reencontrarnos, por tener excusa para vernos, aunque sea virtualmente. Muchas gracias, Andrés Maíz, por aceptar esta invitación. Sé que por su forma de ser y su carisma va a ser una cuarentena bien agradable.
Desafortunadamente, dentro de la planeación de esta cuarentena, a mí me toca hablar de un tema muy doloroso, que es el homenaje a los líderes y lideresas sociales asesinados dentro de nuestro departamento. Y hoy queremos hacer un homenaje a 5 de los líderes y lideresas. Hoy a José David Troches, quien fue asesinado el 5 de diciembre del 2020 en Santander de Quilichao, era de connotación indígena. A Freiner Lemus, quien fue asesinado el 13 de diciembre del 2020 en Páez, Cauca, también indígena. Igualmente queremos rendir un homenaje a María Adriana Díaz, quien fue asesinada el 16 de diciembre del 2020 en Buenos Aires, Cauca, de origen afrodescendiente. También queremos homenajear a Julio López Fernández, quien fue asesinado el 17 de diciembre del 2020 en Totoro, Cauca, de origen campesino. Y por último, hacemos un homenaje a Franco Natibel Salamanca Hoyos, quien fue asesinado el 18 de diciembre del 2020 en Timbío, Cauca, de origen campesino, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Andrés. A ti, como siempre, Olguita, sí tienes razón, tienes la parte más triste de la cuarentena. Vamos entonces a hacer la presentación de Andrés Maíz. Pues habría mucho que decirte, Andrés Maíz, y entre los compañeros de la cuarentena seguramente muchos querrán decir un pedacito y esta vez salirnos del acartonamiento de la presentación porque muchos tenemos que decir mucho de él. Un hombre entregado socialmente a los trabajos comunitarios, pero sí me gustaría por primera vez que de pronto Olguita y de pronto los que lo conocemos podemos aportarle un pedacito a estas personas que se han conectado hoy a la cuarentena y tal vez no sepan quién es Andrés Maíz. Así que, Olguita, tienes otra vez la palabra y dale un pedacito de tu sapiencia de Andrés Maíz que nos va a acompañar hoy para que la gente conozca y sepa quién es Andrés Maíz. Bueno, muchas gracias. Voy a tener el honor de presentar a Andrés. Andrés es un líder social comunitario quien nos ha deleitado en muchas ocasiones con su cocina. Es un hombre que ha buscado las raíces de la culinaria de nuestro departamento y nos ha enseñado otra visión desde lo más sencillo, aprender a hacer cosas maravillosas. Andrés es cocinero investigador de la cocina tradicional colombiana, gestor cultural, defensor de derechos humanos, guardián de semillas y rebuscador de oficio. Es fundador de la Red Comunitaria de Emergencia, de la Red de Guardianes de Semillas, Semilla Nativa y la Red Mesa Larga. Ha ejercido el periodismo de opinión en radio, prensa y en la televisión local. Es un amante fiel de la naturaleza y de los seres que habitan por convicción y su mayor tesoro con su familia y sus amigos en los territorios por los que camina. Acompaña procesos en territorios urbanos, indígenas, campesinos y afrodescendientes. Es activista de derechos de la población diversa y miembro fundador de la coordinación Los de Sin Techo. Bienvenido, Andrés, a esta cuarentena número 51. Buenas noches a todos. Me siento muy agradecido, muy honrado por esta oportunidad para compartir con ustedes nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestro inclinable compromiso para servir a la gente, para servirnos en la medida de tejernos en solidaridad. Y agradezco esas generosas palabras, Olguita, porque pues realmente son inmerecidas. Creo que hemos aún mucho de caminar para poder merecer no solo los afectos de quienes nos rodean, sino el reconocimiento, que no es un asunto que hayamos buscado, pero que estamos convencidos, más allá de esas frivolidades, nuestra tarea y nuestro corazón estará en función de mantener el fuego y de servirlo y de servir nuestra memoria en sabores. Entonces, pues no sé por dónde empezar, la verdad, pero quisiera ofrecer esta
pequeña conversa en la memoria de nuestras abuelas, de nuestras madres, de las tías, de las mujeres que a lo largo de nuestras vidas, desde sus vientres, nos brindaron la posibilidad de sentir los sabores que hay en nuestros fogones, de la memoria que se teje alrededor del inmenso mundo que representan las semillas. Estamos convencidos que estas mujeres, que son cientos de miles a lo largo de todas las generaciones, han permitido que hoy estemos aquí compartiendo una herencia que nos han dejado y que vamos a tratar de mantener con el mayor decoro y dignidad. También quiero ofrecerla en memoria de Sonia, una cocinera tradicional de muchísimos años, una portadora que acabamos de despedir al seno de la Madre Tierra, que falleció en medio de estas circunstancias dramáticas que vive nuestra sociedad a propósito de la guerra pandémica. Entonces, pues, diciendo estas cortas palabras, pues, bueno, vamos a arrancar. La verdad, yo quisiera empezar contándoles un poco de dónde venimos, como para poder poner en contexto el trabajo que hacemos, por qué decidimos dedicarnos al oficio de fogones. Yo soy hijo y nieto y bisnieto de mujeres dedicadas a este oficio sencillo, en las plazas de mercado, en las toldas o en su casa. Y es allí, en ese lugar, donde aprendimos a guisar nuestra memoria. Recuerdo cómo nuestra abuela paterna se esmeraba profundamente para que los cortes de la cebolla o de los tomates se hicieran de manera muy prolija y fina, ¿sí? Y entonces mi abuela decía, bueno, bien picadito, finito, que no es para los caballos. Y en esa tarea de aprender ese rudimento sencillo, nos fuimos impregnando no solo de los aromas y de los sabores y de las texturas de las frutas, de las verduras y las hortalizas, sino también con el paso del tiempo empezamos a comprender que ese lugar que nos había sido legado históricamente tenía un propósito más allá de la mera configuración sociológica o de clase, a la cual también estamos estrictamente amarrados y por la cual en el desarrollo de nuestro trabajo lo hemos puesto como una tarea impostergable. Sí, fue. No. Pero fue otra cosa. Andresito, ¿te perdimos? Sí. Hay un micrófono abierto. Entonces, pues básicamente a lo largo de estos últimos 3 lustros nos hemos dedicado principalmente a investigar cuál es nuestra herencia alrededor de lo que simbolizan las semillas y sus sabores. En el año 97, en Popayán, nos dimos cita un grupo de gestores culturales para conversar sobre la memoria de nuestras cocinas tradicionales en lo que se denominó la expedición CREA por la cultura. Nos estuvimos reunidos en la Casa de la Cultura y en ese ejercicio entendimos, pudimos abrir un poco más el horizonte para comprender que la herencia cultural nuestra, representada en nuestros sabores, en nuestras semillas, tenía un profundo legado histórico y cosmogónico, el cual decidimos asumir como un compromiso, no solo en la memoria de nuestras abuelas, sino también en el interés de mantener vivo un oficio tan antiguo como la humanidad. Hay algunos que se atreven a afirmar que la historia de la humanidad realmente cambió el día que el hombre y la mujer pudieron cocer los alimentos al fuego. Y es a partir de allí, de esa premisa milenaria que se funde en los albores de la humanidad, en donde nos tejemos aún hoy.
quienes nos dedicamos al oficio de fogones, somos portadores de ese fuego como Prometeo, que es capaz de llevar la lumbre a la oscuridad del hambre y a la oscuridad de la desnutrición y a la oscuridad que nos ha sido impuesta en este tiempo en donde nuestras cocinas propias o tradicionales o vernáculas son sometidas a todo tipo de atropellos y de aislamientos y de segregación. Y entonces, desde el año 97, en esa Casa de la Cultura, cuando nos lanzamos en la tarea de preparar, recuerdo tanto, una samba de zapallo con maní. Los asesores del ese entonces Colcultura se sorprendieron porque además les conté una historia relacionada con la samba que mi abuela la preparaba con el propósito no solo de alimentarnos de manera sabrosa, sino de fortalecer. Ella nos contaba cuál es el propósito que tiene el zapallo en el sistema inmunológico y cómo sube las defensas y cómo mejora la piel en los hombres y en las mujeres y cómo le pone de bonita al zapallo las piernas a las muchachitas. Y en esa tarea, a partir de 1997, a partir de todos estos años, pues nos hemos dedicado de una manera silenciosa. Además no existían estos medios de comunicación, ustedes lo saben, ¿sí? Hasta muy entrado la década del 2000 fue que pudimos tener acceso a estas herramientas de comunicación. Durante ese tiempo nos dedicamos a viajar por los distintos territorios, campesinos, indígenas, de afrodescendientes, en las zonas urbanas, con el propósito de recibir en herencia estos sabores que siempre nos han legado las abuelas y que sin duda son el patrimonio que hoy una ciudad como Popayán pretende mostrarle al mundo. A lo largo de todos estos años, en una tarea incesante por poner la discusión del verdadero sentir y el verdadero valor de las cocineras y los cocineros tradicionales, y con ellos toda la cadena que hay alrededor, porque los alimentos vienen del campo. Compañeros, si no se escucha muy claramente, por favor, no escuchamos claramente. Estoy hablando muy rápido. No estoy escuchando bien. ¿Sí? Me acaban de decir que hay un problema con la Yo también escuché bien. Yo también bueno, escucho agradezco bien. Entonces, pues vamos a procurar de hablar más despacio. En ese interés, desde el año 2002, Popayán, gracias a un grupo de personas que decidieron en conjunto con el Ministerio de Cultura crear un evento de carácter nacional que se dedica a la promoción y a la investigación del mundo de los fogones. Esa corporación privada que nosotros de una u otra manera en todos los largos años de trabajo hemos apoyado con nuestro trabajo, con nuestra investigación, con nuestra crítica, pues a lo largo de este proceso le ha hecho un aporte a la ciudad que también hay que valorar y reconocer en el entendido que reconocer nuestra memoria en los saberes y en los sabores representa también un asunto político. Y como es un asunto político, pues está relacionado y amarrado indiscutiblemente a la condición de clase. Para nosotros nuestra formación, ¿sí?, política nos pone como un horizonte claro que nuestras luchas tienen sin duda una base, un sustento en la clase a la que pertenecemos. Y resulta que Popayán y el departamento del Cauca y Colombia y el mundo, sin duda, quienes se dedican al oficio de fogones, principal y ampliamente, siempre han sido los sectores populares. Los hombres y las mujeres de los sectores populares y excluidos, quienes nos hemos dedicado por generaciones al oficio de fogones. Y esta condición, sin ser y sin pretender en esta exposición generar un macartismo o un señalamiento
o un desprecio, porque hoy en día cuando se habla de los asuntos de clase hay personas que lo ven con desprecio porque dicen que hemos llegado a otros tiempos. Nosotros pensamos que mientras sigan las condiciones de exclusión y miseria impuestas, pues habrá que hablar de las condiciones de clase sin duda. A lo largo de todo este tiempo, pues hemos visto nacer, precisamente por razones relacionadas con la clase social, en Popayán, este evento creado por la corporación que acabo de mencionar, nació como un evento excluyente. Nació como un evento que no concitó y no recogió desde un principio el sentir de los sectores populares, representados en las plazas de mercado, representados en las toldas, en los chuzos, en los comedores familiares, que son donde realmente se celebra la diversidad de nuestra herencia cultural representada en todos los bocados que tiene este Cauca inmenso. Y es a partir de ese año 2002 que, relacionado con otro grupo de personas, aquí voy a mencionar algunas y me excusarán si me olvido de algunas cosas, ¿sí? Pero en ese sentir nos encontramos con profesores como Abraham Pino, ¿sí? En ese momento también se encontraba Jacqueline Urbano, Martín Chicangana, Alejandro Luna, Paulo López y otro grupo inmenso de mujeres como Sonia, ¿sí? Sonia, como Daisy, como Marta, ¿sí? Como Mayra, un grupo de mujeres con las que nos dimos a la tarea de dar el primer festival de cocina tradicional Mesa Larga. Ya hace 13 años le dimos vida a este festival que tenía como propósito poner la discusión política y nutricional de los alimentos y de las semillas en el contexto de una ciudad como Popayán, que ya para el año 2005 había sido nombrada o reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. Y en ese entendido, en ese orden de idea, avanzamos en la consolidación de nuestro festival, que tras 13 años de existencia, pues ha tenido que enfrentar todas las vicisitudes de la exclusión, nacidas de la segregación y del menosprecio de los sectores que han considerado que son propietarios no solo de las vidas, de los cuerpos, de la memoria, sino de los saberes de la gente. A lo largo de estos ya 18 años, le dimos paso a ir recogiendo a lo largo de este Cauca y este país cómo las semillas representan no solo la vida de los seres que habitan el territorio, sino que representan la esperanza de futuro en medio del hambre impuesta. Y hemos ido comprendiendo con el paso del tiempo cómo la necesidad urgente de recuperar, de reproducir y de reinterpretar nuestra memoria en saberes para podérsela legar a las futuras generaciones. Y en ese sentido, nosotros hemos comprendido la urgente necesidad de avanzar en las tareas de reconocer que los distintos sectores sociales tienen un compromiso histórico, político, económico y espiritual para hacer reverdecer la memoria de nuestros sabores y de nuestros saberes, porque enfrentamos tiempos en los cuales la industria de alimentos, completamente perversa, completamente alienante y completamente tóxica, nos está robando la posibilidad de mantener nuestra memoria. En esa larga tarea, en Popayán, poco a poco, con muchísimas dificultades, dimos nacimiento, ¿sí? Le dimos nacimiento a espacios como el de Platos de Nuestra Casa en Yanaconas, que poco a poco, ya sobre casi 6 años, se ha ido consolidando en la memoria de Popayán, porque Yanaconas, como ustedes deben saberlo y recordarlo,
Yanaconas y Pueblillo son parte de la memoria culinaria de Popayán. Si hay lugar emblemático para hablar de la cocina tradicional de Popayán, es Yanaconas y Pueblillo, para mencionarlo a ellos ahora. Y en esa tarea hemos seguido avanzando, fortaleciendo, acompañando, siempre colocando de cara la necesidad de que nuestras cocineras populares asuman el sentido de clase en la construcción de la memoria colectiva desde los sabores y los saberes del fogón. ¿Por qué razón? Porque la identidad de clase hace y permite que quien ejerce el oficio de fogones tenga claro la identidad y tenga claro el lugar que ha ocupado su existencia en el oficio de fogones. Y que cuando se tiene claro el lugar que se ocupa desde el oficio de fogones en la historia social, política y económica de esta sociedad, y en particular de Popayán, entonces se asume con claridad las luchas, no solo por la reivindicación histórica, sino por la participación plena, en igualdad de condiciones, frente a otros sectores sociales privilegiados, que históricamente, al detentar el poder y el acceso directo a las oportunidades, pues hacen uso pleno de él sin mayor esfuerzo que la llamada o el dedo que señala que se es partícipe. Pero también podemos decir que en Cajete, allá donde tenemos nuestras parientes, ¿sí? Las Mera, durante centurias, los amasijos alrededor del maíz son parte de la memoria que es necesario ir construyendo a partir de estos postulados del sentido de clase. Porque hoy, por ejemplo, las zonas de Popayán donde tradicionalmente se hacían envueltos, carantantas y tortillas, y los voy a mencionar por la memoria que me habita: Yanaconas, Pueblillo, Cajete, Santana, Julumito, Santa Rosa, hoy en día ha ido desapareciendo. Y ha ido desapareciendo pues porque la realidad del campo colombiano es la realidad del abandono estatal. Para la perla un botón: toda la administración del agroingreso seguro terminó en manos de los que ya tenían. Mientras que en zonas como en Cajete, las parcelas cada vez se desabastecen más, primero porque no hay oportunidades de apoyo cierto para la siembra de maíz, y en segundo lugar, la importación de maíz en Colombia excede las capacidades de la producción local, y por tanto, pues para los campesinos productores de este fruto maravilloso de la tierra, pues es más rentable comprarle el maíz importado a las grandes industrias que lo traen, que sembrarlo, cuidarlo, cultivarlo, cosecharlo y prepararlo para ser llevado y para ser pagado a huevo. Porque todavía en Popayán nosotros pagamos muy barato un envuelto. Aquí todavía hay gente que espera que le vendamos un tamal de pipián en 1.000 pesos y todavía se consigue. Pero esas condiciones de exclusión del campo tienen una relación directa con lo que se sirve en la mesa. Y ahí es donde nosotros, desde el trabajo que venimos haciendo, desde la red Mesa Larga, que ha sido muy difícil irla cosiendo, porque es que en un sistema como el nuestro, donde las oportunidades están desigualmente repartidas para los sectores desde abajo, para quienes nos pensamos el oficio de fogones con sentido de clase, es un esfuerzo mayor, porque por supuesto nos toca construir más lento, pensando en el largo plazo y construyendo nudo a nudo la identidad y la memoria de este oficio que nos es tan merecido y tan sabroso. Y entonces en Cajete, con un grupo de mujeres con la que hemos venido trabajando, hemos ido consolidando la idea del Festival del Maíz. En algún momento instituciones como la Cámara de Comercio y la Alcaldía, como siempre las instituciones apoderándose de los procesos, pretendieron manipularlo y hacerse a ellos
pero solamente para cumplir con la cuota en los medios de comunicación. Después lo abandonaron. Y hoy, proyectos como Crocantica en Cajete, que es el resultado de un esfuerzo comunitario por fortalecer el proceso, se tiene que enfrentar a una industria de Carantanta que no nació en Cajete, pero que sí nació en el Parque Caldas de Popayán y que hoy, a través de este negocio de la industria cultural alrededor de la cocina tradicional, se pone como el nombre sobre la Carantanta, cuando realmente la propiedad intelectual de la Carantanta pertenece a los pueblos que por generaciones se han dedicado a su producción y preparación. Seguramente llegará un defensor a ultranza de la industria cultural a decir, cualquiera que tenga el dinero para ponerse en la empresa de Carantanta lo puede hacer. Seguramente sí, pero aquí estamos hablando de defender no solo la memoria, sino eso que como derecho la UNESCO le reconoció a las gentes de Popayán y al pueblo de Popayán principalmente como un reconocimiento a su memoria, diciendo que Popayán es una ciudad creativa de la gastronomía. Pero seguimos avanzando en esta tarea de reconocernos en el oficio de fogones, de entender que lo que produce la academia hay que darle la interpretación dialéctica y adaptarlo a la realidad que vivimos hoy. Y en esa tarea nosotros comprendimos en el año 2012 que era necesario reconocer el trabajo de las cocineras de a pie, de las abuelas nuestras, de las anónimas, de esas que por razón de su oficio en una ciudad racista como Popayán y excluyente por antonomasia de una porción de su élite, las cocineras han sido tratadas como sirvientas. Aún hoy, los arribistas y esa pequeña élite tratan a nuestras mujeres cocineras como sirvientas, como la gente del servicio. Y en ese entramado de exclusión y reivindicación histórica, le dimos nacimiento al Cucharón de Roble, hoy ya en su sexta versión, sin tanto aspaviento, porque vamos construyendo como la cigarra, bajo la tierra. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestra tarea es de largo plazo y nos interesa ir solidificando los cimientos de la memoria de nuestras cocineras en las plazas de mercado, de manera tranquila. Y hemos ido recogiendo la memoria en los barrios de Popayán. Ahí vamos avanzando, recogiendo esas cocineras de barrio, ¿sí? Esas cocineras de barrio que fueron las que alimentaron la construcción de la Popayán después de la década de los 50, porque la explosión de Popayán, su demografía también tiene unas épocas que hemos ido tratando de registrar, pero no solo para la foto y la publicación, que seguramente hemos ido acopiando para en el futuro parirla, porque creemos que las publicaciones desde abajo deben ser paridas no solo con amor, sino también con dolor, porque nos cuesta reconocernos en esa memoria de las mujeres que en los sectores populares de Popayán durante generaciones fueron las que alimentaron esas pequeñas comunidades en esta ciudad inveterada. Y entonces el Cucharón de Roble, y en este momento quiero hacer una mención especial, contó con el apoyo de un hombre muy destacado en esta ciudad, sin vanidades, sin arrogancias, sin aspavientos de ninguna clase, que además se hizo compadre mío, el maestro Álvaro Garzón, cómplice prudente de nuestro Cucharón de Roble. Nos ayudó a parirlo y a gestarlo. Y aquí va andando. Y este Cucharón sigue recorriendo municipios del Cauca, recogiendo memorias, porque creemos que lo importante es ir recogiendo esas semillas para sembrarlas en una tarea de futuro, que es lo que nos ocupa con este proyecto de la Red Mesa Larga,
en el cual estamos completamente comprometidos. Y junto con este cucharón de roble, nos dimos a la tarea con un grupo de gestoras lanzar el festival saludablemente, pensando que los nuevos tiempos nos demandan mirar hacia el frente. Y hoy en día, pues hay comunidades en todas las ciudades del mundo que están abogando por comer limpio, por comer sano, por recuperar los sabores de la tierra sin agrotóxicos. Y en esa tarea nos hemos ido juntando con el Festival de la Cosecha y con la Red de Agricultores Agropecuarios del Departamento del Cauca y desde la Red de Guardianes de Semillas, Semilla Nativa, ejercicio que hace 8 años hemos dado a conocer y que en una juntanza con territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes hemos ido anudando con el propósito de ir consolidando las casas comunitarias de semillas. Pero ya tenemos una en Caldono, la otra en Puracé, y la otra la estamos levantando en Julumito, aquí en las goteras de Popayán. Hemos ido juntando la voluntad de campesinos y campesinas en la tarea de preservar nuestra memoria en saberes y sabores. Y en esta tarea nos hemos ido juntando muchas manos y muchas voces que tienen mucho que aportar y que decir en la construcción no solo de la ciudad creativa de la gastronomía, sino de una sociedad soberana que pueda decidir su futuro en función de su derecho a las semillas, a los modos de sembrar, de cultivar y de cosechar. Y en esa tarea, también en Alfonso López, en la Plaza de Mercado, acompañamos el surgimiento de un festival para celebrar los sabores y los saberes. Y allá las mujeres han asumido su tarea, porque nuestro papel es ayudar a sembrar. No nos interesa de ninguna manera perdurar en el tiempo in secular in seculorum. Nos interesa agenciar los procesos que han comprendido la tarea desde abajo, y en ese sentido seguiremos dando nuestra línea. Con todo este entramado de tareas, pues nos dimos a la tarea en el año 2016 de lanzarnos en una tarea humanitaria, que es la Red Comunitaria de Emergencia, con un propósito: empezar a entender cómo la realidad económica y social de este país, en donde la exclusión se ha convertido por siglos en la única regla capaz de medir tu lugar en la sociedad, la necesidad de interpretar los nuevos tiempos para empezar a tejer la solidaridad como la ternura de los pueblos. Y en esa tarea, con las comunidades indígenas en Guambía, en Caldono, en Totoró, en Puracé, con las comunidades campesinas de Cajibío, el Tambo, Timbío, en el Patía, en Suárez, nos dimos a la tarea de empezar a recoger comida sembrada y cosechada, donada por nuestros campesinos, indígenas y afrodescendientes, y en una tarea silenciosa, empezar a construir una red en Popayán para llevar pan y sustento en medio del empobrecimiento impuesto por el gobierno mafioso de Duque, del cual muchos en Popayán se vaponean y se abrazan en las fotos para mostrar su lustre, pero que nosotros cuestionamos de manera precisa, porque justamente es el gobierno más lesivo para una ciudad como Popayán, que tras un año en pandemia no ha podido responder al desafío de atender la realidad Andrés. Eso se desconectó. Yo lo llamaba. Sí, Andrés. Pues esperémoslo un momento, porque estamos entrando al momento álgido. Claro que hay que comprometer a Andrés también para que nos cuente de algunas recetas y alguna alimentación de todo lo que está contando. ¿Tenés apagado el micrófono, Andrés? La sopa para COVID. La sopa para COVID, buena idea. Sigues apagado el micrófono, Andrés. Apagado el micrófono. Ya vamos para la sopa para COVID.
Pero quiero redondear la última etapa de este trabajo que hemos venido desarrollando. Entonces, con la red comunitaria empezamos en los barrios de Popayán, en los asentamientos, a ir trabajando poco a poco, tratando de atender y calmar el hambre. No desde la caridad cristiana, sino desde la solidaridad humana. Desde entender que la solidaridad es la que nos teje como revolucionarios, es la que nos da el carácter para seguir tejiendo una sociedad más incluyente. Y nos encontramos con la pandemia. El año pasado, el 21 de diciembre, a Popayán vino el presidente Iván Duque. Y en un gran despliegue pomposo y lleno de empalagos, fue llevado a la galería del barrio Bolívar para usar algunas de las cocineras sencillas que no entienden ampliamente las discusiones de la política, porque nos ha sido harto difícil allí en la plaza del barrio Bolívar lograr unificar la construcción del ideario de clase, pues porque hay varios actores en el terreno que juegan y cada interés plantea oportunidades o exclusiones. Y en ese ejercicio de Duque en la plaza del barrio Bolívar, tomándose, y como quedó registrado en una foto, con mucha prevención y repulsión, ¿sí?, una sopita que le sirvieron con tanto cariño las mujeres de la mesa larga del barrio Bolívar. Nosotros inmediatamente ante esa presencia del señor presidente Duque, le enviamos una comunicación a Bogotá, planteándole la necesidad de no solo llegar a Popayán a tomarse la foto, sino de desatar realmente una política pública que le dé dignidad al oficio y que las mujeres realmente puedan, más allá de la foto y más allá de la publicación en los medios, en la prensa o en la televisión, realmente puedan construir un nuevo imaginario a partir de su oficio, que se puedan empoderar, que puedan defender su cultura, su identidad popular, su origen campesino, indígena, afrodescendiente, pero con un sentido de clase, para que la gente se sienta orgullosa de ser de abajo, para que no sientan vergüenza, y entonces con esa vergüenza lo que hacen es agachar la cabeza, ¿sí?, y mantener una actitud genuflexa ante la exclusión y ante la carencia de oportunidades. Y en ese ejercicio el presidente Duque nunca nos respondió. Luego, en marzo del 2020, en una siguiente comunicación le solicitamos, previendo la realidad de la pandemia, atención para la ciudad creativa de la gastronomía. No pasó absolutamente nada. Obviamente no podemos esperar de una persona inepta, incapaz de crear condiciones para los millones de colombianos empobrecidos en la pandemia. Ese ejercicio nos llevó a levantar y a recuperar un elemento fundamental de la cultura de Popayán y del Cauca y de Colombia y del mundo seguramente, y es la olla comunitaria. Y aquí ya entramos en el mundo estricto del fogón. Con la red comunitaria de emergencia y la red mesa larga, en este ejercicio empezamos a levantar las ollas en medio de la pandemia, agradeciendo, por supuesto, en una gestión con la administración municipal, con la cual mantenemos relaciones cordiales, pero políticamente tensas, porque nuestro lugar es la oposición, porque respetamos a nuestro opositor, lo increpamos, lo interpelamos, pero en este ejercicio dialogante logramos los salvoconductos de tránsito y movilidad en el marco más estricto de la pandemia, mientras la Secretaría de Salud y de Gobierno y el Banco de Alimentos cumplían con sus tareas. Nosotros en los sectores más desprotegidos y empobrecidos de Popayán estábamos levantando las ollas comunitarias. ¿Con cuál comida? Con la que llegaba de Guambía, del Tambo, de Cajibío, de Puracé, de Totoró. Y redireccionamos lo que ya veníamos haciendo en el sentido estricto de atender el hambre y la necesidad que estaba allá y que está allá todavía, allá en los extramuros, por fuera de los salones de té y de café de la ciudad blanca, ¿sí?, de una ciudad mezquina que ha utilizado el poder de algunos sectores para seguirse nutriendo. En ese año pandémico al alcalde de Popayán le solicitamos
redirigir los recursos de la política pública de salvaguarda de la cocina tradicional en el sostenimiento del oficio de fogones en plazas de mercado, toldas, chuzos, comedores populares. Caso omiso, no hubo respuesta. Y entendemos el silencio y la no respuesta. Quien nunca ha sentido el hambre y la necesidad no puede ponerse en los pies del otro. Y eso incluye a los arribistas. Los arribistas, aunque hayan sentido el hambre y la necesidad cuando trepan, son incapaces de sentir el hambre y la necesidad. Y en ese sentido, pues decidimos seguir avanzando. Hoy sostenemos 3 ollas comunitarias en asentamientos muy deprimidos de Popayán. Seguimos llevando pan y alimento caliente a niños, adultos mayores, a mujeres embarazadas, a jóvenes, a quien tiene la posibilidad y la necesidad de hacerlo. Y con la reapertura de las restricciones de la pandemia, a la gente se le empezó a solicitar como un aporte voluntario. En la necesidad de generar una solidaridad más fuerte, la gente aporta 300 pesos por bocado o 500 pesos por bocado, dependiendo de su capacidad. Agradecemos, por supuesto, a los cientos de donantes que desde 1 libra de arroz a 1 libra de panela donan cada semana para mantener este proyecto comunitario alrededor de las ollas, para mantener un esfuerzo común. En ese año de la pandemia, nosotros ya veníamos con el colectivo Periferia Crítica construyendo en la Loma de la Virgen la recuperación de los huertos urbanos desde hace 6 años. Y a partir de ese ejercicio empezamos en el medio de la pandemia, a seguir sembrando semillas. La red de guardianes de semillas, Semilla Nativa, empezó a enviarnos donaciones de semillas y ya más o menos en 15 asentamientos de Popayán tenemos pequeñas huertas allá en los patiecitos chiquitos. No hemos hecho un gran despliegue de medios porque la tarea es primero crecer hacia adentro, que la semilla se profundice, para empezar a tejer una tarea de mayor largo plazo. Y en toda esta tarea, queridos contertulios, en el marco de la pandemia, no solo empezamos a interpretar que el hambre y la necesidad la estábamos tratando de atender con las ollas comunitarias y con la entrega de 35 toneladas de alimentos donados por nuestros campesinos, indígenas y afrodescendientes y sectores urbanos conscientes, sino que empezamos a observar cómo los arrimados, los que viven de posada, la gente que de inquilinato no pudo volver a pagar la renta, se empezaron a convertir en otro rostro, en el viejo nuevo rostro de la miseria impuesta en este país. Y a partir de allí le dimos vía al proceso popular y comunitario Los Sin Techo, en el cual seguimos. Y no vamos a renunciar porque nos vamos juntando en las luchas. ¿Qué nos mueve? El hambre y la necesidad. Los sectores populares empobrecidos, excluidos de las oportunidades, involucran a las cocineras populares, no solo a las de las plazas de mercado, que seguramente muchas de ellas lograron con gran esfuerzo mejorar sus condiciones de vida y construir una casita y darle educación a sus hijos y mejorar las perspectivas de futuro. Pero todavía hay muchísimas, cientos de auxiliares de cocina que solo se ganan 10.000 pesos al día. Y muchas mujeres y hombres vendiendo tintos y galletas, y chuzos, y mazorcas, y jugos en las calles de Popayán, y en cientos de toldas intentando ganarse el peso. Para ellos, muchos de ellos están en el movimiento de Los Sin Techo, cosa particularmente para registrar, porque uno podría pensar que no. En este movimiento que estamos construyendo Los Sin Techo están las cocineras y cocineros tradicionales, gentes que fueron expulsadas del campo por la guerra y la miseria, por el hambre y la necesidad. Y en esa tarea vamos a seguir entonces entendiendo cómo el sango, cómo los motes, cómo los caldos, cómo las sopas, cómo los arroces, los guisados, se convierten en una esperanza. Para ello, necesario sin duda recuperar la siembra de comida en nuestros campos, en los andenes, en los patios, en la ocupación de terrenos públicos, sí,
lo vamos a seguir apoyando. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas del despojo. Uno vive en una ciudad donde un puñado de terratenientes poseen sendas haciendas, cientos y cientos de hectáreas de tierras dedicadas al engorde, y hay cientos y cientos de miles sin un centímetro de tierra para sembrar una semilla de cilantro. Y entonces en esa tarea vamos a seguir construyendo desde la organización, la movilización y la lucha. Pero ahí no se quedan nuestras tareas. Vamos a seguir insistiendo en las tareas políticas con la administración municipal para que la política pública de salvaguarda de la cocina tradicional y el documento que reconoce a Popayán como UNESCO sea de libre acceso y sea un derecho para todos. En ese orden de ideas ya estamos trabajando en varias estrategias, estamos desarrollando el trabajo de manera silenciosa porque estamos convencidos que Popayán tendrá que servirse para todos y para todas. Y con ese interés, pues dejamos aquí. Pedimos que regrese Andrés y vayamos preparando las preguntas que tenemos para Andrés para que él vaya estructurando las respuestas. Así que recuerden, para hacer preguntas, Andrés, solamente deben escribir en el chat, pido la palabra, o levantar la mano. Y vamos juntándonos las preguntas para realizárselas a Andrés. Inmediatamente, no sé si se desconectó, se le cayó la señal o apagó el micrófono simplemente. Ya volvió. ¿Volviste? Micrófono apagado, Andrés. Tienes el micrófono apagado. Ok, ya. Entonces esa ha sido la tarea que hemos acometido a lo largo de todos estos años, de la mano de las comunidades indígenas, del pueblo Nasa al que pertenezco, con mucho orgullo y con dignidad, de los hermanos Misak, de los campesinos en los territorios donde se recupera la tierra para trabajarla, de las comunidades afrodescendientes donde se lucha contra la explotación y el olvido, y por supuesto de los sectores urbanos en donde tenemos que seguir insistiendo en el reconocimiento no solo de la dignidad, sino del lugar que ocupan los que se dedican y las que se dedican a este noble oficio de fogones. No sé si hasta ahí es como el tiempo que nos han dado para compartir estas breves Micrófono, Andrés. Bueno, entonces pues creo que ahí podemos dejar parte de nuestro compartir. No lo dedicamos estrictamente al mundo de las recetas porque nuestro horizonte desde el fogón es desde una perspectiva política, porque creemos que la variable política de los alimentos es un tema que hay que empezar y hay que seguir profundizando en su estudio y construcción en las bases, en los sectores populares, porque no solamente es el empalago de un delicioso manjar blanco o de una exquisita hueva calada o de un delicioso tamal, una empanada. Creo que hay que empezar a pensarnos la cocina desde la identidad de clase para poder generar las condiciones de igualdad y de inclusión que esta ciudad y que este país necesita. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, a las 46 personas conectadas. Yo nunca había estado en un lugar como este, es la primera entrevista virtual que tengo y lo agradezco desde el corazón a quienes nos ofrecieron este espacio. Muchísimas gracias.
A ti, Andrés, muy amable. Y claro, a pesar de que entendemos y es fascinante todo lo que nos cuentas, sí nos quedas debiendo unas recetas porque algunos estábamos esperando las recetas. Las recetas, la sopa de COVID, la sopa para el COVID. Bueno, yo le voy a contar la receta que hemos estado trabajando en las ollas comunitarias para contener el COVID, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo una receta que mi abuela Efigenia nos enseñó para las gripas muy fuertes. Hay que hacer un agua de panela, ¿sí? Un agua de panela dulce, a la cual le vamos a agregar 2 raíces de limoncillo, 2 cogollos de raíz de limoncillo. Le vamos a poner 3 tomates de árbol, un maracuyá, un lulo. Le vamos a agregar esto, una astilla de canela, clavo de olor, y al final le vamos a poner el zumo de una naranja fuerte, después de que hierva. Eso nos lo tomamos y ha funcionado. Con las abuelas del sector de Santo Domingo Sabio, le agregamos a esta agua de panela el matarratón. Y le cuento que esto allá en la Comuna 7 se ha convertido en el remedio anti-COVID, ya que la perspectiva de la vacuna no creo que llegue nunca. Esperemos que ocurra. Creo que por ahí le podemos dejar esta receta. Yo no sé, Andresito, Vitamina C pura. Yo no sé, Andrés, si podemos en otro momento en el futuro, ya cuando no estemos en la cuarentena, trabajar una entrevista desde el fogón. A mí me gustaría estar en el fogón cocinando y compartiendo una receta. Yo qué sé, a mí me gustaría preparar una samba de zapallo, por ejemplo, y contarles una historia alrededor de la samba de zapallo, pero creo que hoy la invitación la entendimos nosotros como lo que hemos venido construyendo desde la perspectiva política. Ahí estaba el compañero Luis Ernesto López pidiendo la palabra. Me voy a silenciar para poder escuchar. Bueno, entonces vamos en el orden que lo van pidiendo. Te va a preguntar primero Larry Daza, luego va a preguntar Luis Ernesto López Ruano, y luego va a preguntar José Daniel Gallego. En ese orden, los 3 van a hacerte preguntas, Andrés. Tiene la palabra Larry Daza. Hola, buenas noches, compañero Andrés y compañeros contertulios. Escuchándote, pues claro, uno mira esa ráfaga que despiertas política y la lanza, ¿cierto? Y las acciones que se vienen haciendo, algunas que conocemos en torno a la perspectiva política de la pandemia y lo que se viene trabajando y lo que hay que hacer. Pero una pregunta puntual es, Andrés, ¿acaso la cocina, el maíz, el chunchulo y todo este tipo de cosas no son lo suficientemente irreverentes como cuando irrumpen en la mesa, pues y se sientan, son invitadas de honor a un festival gastronómico, en las periferias? ¿Acaso eso no es de por sí, no tiene una connotación de irreverencia? Andrés, para que nos cuentes un poquito de pronto de esas perspectivas, por lo menos eso es lo que se me ocurre preguntarte, porque hay cosas que uno ya conoce. Gracias, Andrés, un abrazo. Gracias, Larry. Pregunta Luis Ernesto López Ruano. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial, Andrés, y permíteme felicitarlo por esta charla. Realmente creo que es el enfoque que no podíamos esperar menos, y lo hemos conversado en algunos momentos, y podemos decir que estamos de acuerdo 100% en esa visión política, en esa visión de territorialidad que se le imprime a este proceso. Yo inclusive venía pensando si esto no tiene relación también con esas otras luchas que se dan desde el mundo de la ecología, donde también se hace una diferenciación entre los famosos ecologistas, digamos, del sistema, que creen que salvar ballenas o salvar el osito panda o arreglar algo por allá está bien. Aló, ¿me escucha ahí? Ahí. Sí. Y al mismo tiempo también una ecología popular, una ecología de resistencia frente al modelo.
no es lo mismo el festival gastronómico. Yo creo que hay que decir las cosas como tú las planteaste y decirla con nombre propio, donde efectivamente se desarrolla el concepto mercantil de la cocina, donde esa irreverencia de la que habla el compañero Larry, pues allá es utilizada de otra manera, con los eufemismos del emprendimiento y ese otro tipo pues de títulos que se aplican acá, pero que absolutamente nada tienen que ver con ese proceso tan hermoso, tan bonito, digamos, de tanta fuerza política como el que ustedes vienen desarrollando y que de verdad merece mucho elemento más, mucho apoyo. Y no solamente con el tema de la ecología, también se me ocurre el tema de los feminismos. Hay tantas peleas, tantos procesos en estos momentos que pueden tener esas dos visiones que efectivamente demuestran una confrontación de clase tanto en los objetivos que ellas llevan. Y creo que tener esa visión no es del todo fácil. Entonces, yo digo, para mí existe, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Esa relación entre esa lucha, esa cocina tradicional, ese proceso de resistencia que ustedes tienen con el mismo concepto de ecología popular, de ecología para salvar el mundo y no de ecología simplemente para salvar el mundo capitalista. Bueno, dejemos porque el tiempo es muy corto aquí. Gracias, Luis Ernesto. Sí, agradecemos porque recuerden que usualmente usamos 30 segundos, no para evitar que la gente hable, sino al contrario, para que muchos puedan tener la palabra. José Daniel Gallego, te pregunto, y con esta cerramos este ciclo de 3 preguntas, Andrés. José Daniel Gallego. Tiene cerrado el micrófono, José Daniel. Muy buenas noches para todos y para todas. Es una alegría compartir. Gracias por la oportunidad, la palabra. Me enorgullece encontrarme este tipo de espacios, escuchar a Andrés, conocido como Maíz, a quien le debo ese reconocimiento y hago ese reconocimiento por ese liderazgo social que viene ejerciendo en la ciudad de Popayán en pro de la comunidad, en pro de las personas que levantan esos trapos rojos en el marco de una pandemia en el que el Estado no ha brindado las garantías reales más allá de la represión y de la persecución, de la amedrentación con sus instituciones, en el cual es necesario decir aquí que las restricciones de movilidad, las famosas caravanas de seguridad, estas no son alternativas de salubridad, por el contrario, son violencias psicológicas contra las comunidades, y por eso felicitar a estos importantes liderazgos de la red comunitaria por medio de la olla, busca suplir las necesidades de la comunidad. Adelante, felicitaciones por esa tenacidad. Adelante con más iniciativas y invitar a que sigamos sumando esfuerzos. Y pues, Andrés, para las personas que mantenemos en ese trabajo humanitario con las comunidades, en los asentamientos, en los territorios, ¿cuál sería esa receta de complemento nutricional o que no tenemos un hábito de comer a la hora exacta, reglamentada, por decirlo así, para pues mantener un buen complemento saludable en nuestros estilos de vida? Gracias. Listo, Andrés, ahí tienes tres aportes y esperamos más. Ya hay uno por ahí, pero ahorita contestamos a estos 3. Bueno, quiero contestarle a Larry. Nosotros hemos entendido que hay que crear festivales para narrar el oficio de fogones desde otro lugar, desde abajo. La élite de Popayán, una porción de la élite de la Popayán creó su evento, creó su congreso. Y desde la lógica del poder que detentan, han puesto todo el recurso público en función de sus intereses de clase. Y entonces los socios de esa corporación han puesto los recursos públicos para desarrollar su evento en función de sus negocios particulares. Y eso es válido en una economía de mercado en donde las élites excluyentes utilizan los recursos públicos para servirse. Desde abajo nosotros hemos entendido que nuestro lugar es
interpelar al Estado, pero construyendo con autonomía. Y entonces, a partir de ese ejercicio, pues los festivales como el Festival de Cocina Tradicional Mesa Larga, el Festival Platos de Nuestra Casa, el Festival de la Cosecha, el Festival de la Chicha y el Maíz, el Festival El Cucharón de Roble, ¿sí? Todas estas expresiones populares que todavía luchan por acceder a recursos públicos de la administración municipal, siempre esperando las migajas, porque los acuerdos entre las élites están en función de los recursos. Y entonces allí vamos a seguir dando la pelea, no tenemos afán, creemos y somos conscientes que la lucha política es una lucha de largo plazo. Y la vamos a hacer con calma, con método y con paciencia. Y entonces estamos convencidos que en el futuro vamos a tener unos festivales desde abajo muy poderosos, que son capaces de interpelar al Estado y a la administración pública y a las élites, porque hay que cuestionarlas y hay que increparlas y denunciarlas por sus prácticas de exclusión que generan desigualdad, hambre y miseria. Para responder en el sentido que ha planteado el compañero, el profesor Luis Ernesto López. Indiscutiblemente nosotros estamos convencidos de una cocina, de un mundo de fogones desde lo popular, para reconocernos en nuestra identidad cultural, para mirarnos a los ojos de quien siembra las semillas allá en Malbazá, de quien siembra los chulquines en Aguas Vivas, en el Tambo, o quien los cosecha los mortiños en Quintana. Es necesario pensarnos la cocina desde abajo. ¿Por qué? Porque no pretendemos salvar, como es en el caso de algunos ingenuos amantes de la cocina de Popayán, que cada vez que se comen una empanada de pipián hablan con alborozo, la deliciosa empanada de pipián, esos somos. Pero cada vez que los indios y las indias y los negros y las negras y los cholos y los zambos y los mestizos y los guaíbos y los barcinos salen a marchar a las vías, mantenidos, vagos. Ese es el trato. Y entonces desde esa perspectiva creemos que insistiremos desde abajo en el reconocimiento al oficio de fogones con identidad de clase. Nosotros no le vamos a hacer el juego a los arribistas, ni a esas cocineras populares que sirven a los intereses de estas camarillas que se lucran del erario público para construir sus falsos nombres. No, a eso no le vamos a apostar. Vamos a seguir interpelando. Nos han ofrecido vetarnos. Han tenido la osadía en su ebriedad histórica de decir que nos van a vetar. Nosotros les decimos, síganlo intentando. Somos como las cigarras, después de un año bajo la niebla. Y para completarle la pregunta, Cheto, a José Daniel, qué pena, excúsame que te llame así tan afectuosamente aquí. Nosotros venimos trabajando la limonada cítrica, que lleva matarratón. La vamos a compartir a través del WhatsApp, esta receta para cuidarnos contra el COVID o de las gripas muy fuertes. Yo en lo personal, que la mantenemos todo el tiempo en las comunidades haciendo tareas organizativas, para mí hay un jugo que desde niño mi abuela nos enseñó a tomar y que es completamente poderoso. Es el jugo de zapallo con guayaba, ¿sí? El jugo de zapallo con guayaba y mora de Castilla. Es una delicia. Con clavos y canela se cocina el zapallo, como se hace la colada de zapallo, y se le agrega la guayaba rosada. En el caso mío, pues me gusta mucho la guayaba rosada. Y
unas moritas de Castilla. Ese es un jugo cítrico, principalmente para trepar defensas, tiene mucha carga energética y permite que no te descompenses con los hábitos que hoy contemporáneamente la industria ha puesto, y este modelo capitalista esclavista que hace que la gente ya no tenga ni derecho de sentarse a comer 20 minutos en sana paz. Nosotros somos amigos de sentarnos a almorzar y procuramos hacerlo todos los días, juiciosamente, pero cuando nos es imposible por algunas razones del trabajo, tenemos ahí nuestro batidito para tomárnoslo. Es lo que puedo contarles. Ya tenemos 2 recetas, ya tenemos 2, eso está muy bien. Pero sí, Andrés, tenemos que hacer la tertulia desde el fogón, porque es importante, nos quedamos como cojos. Ya vimos lo que está detrás del fogón, ahora tenemos que ver el fogón. Tenemos una pregunta adicional, otra pregunta de Santiago López, y con esta pregunta ya cerramos, y luego ya viene Walter Aldana. Así que Santiago López tiene la palabra. Hola, buenas noches para todos y para todas. Un saludo a Andresito. Mi pregunta va dirigida pues a un tema que la pandemia permitió que tomara un poco más de fuerza, y es la soberanía alimentaria, y más que ello, cómo las comunidades desde su territorio han intentado seguir cultivando y seguir sembrando las semillas nativas. Entonces sí me gustaría saber cómo es ese proceso, porque me parece muy interesante que hoy en día hayan diferentes movimientos que vayan en torno a esa parte tan importante que es seguir cultivando esas semillas autóctonas de la región, a pesar pues de que este gobierno y gobiernos anteriores han intentado cambiarlas por semillas pues que no vienen para dentro de pues nuestro contexto. Andresito, qué pena. Hizo la pregunta Santiago, pero por acá Ana Betty Velasco está levantando la mano para también. Ari Parma parece que también necesita hacer una pregunta, así que primero las damas. Doña Betty, qué gusto tenerla por acá, escuchamos su pregunta y luego sigue Ari Palma. Doña Betty, sí, muy buenas noches, pues. Buenas noches, muchas gracias por darme es que mandé la mano y no se veía. No, era para hacer una pregunta, Andrés. Lo que pasa es que en nuestros sectores populares hay muchas personas cocineras, incluso hace 2 días falleció una muy reconocida, Sonia Chicunque, que nos ha dolido mucho, ¿no? La partida de ella, y ahora pues queda la hija, que gracias a Dios pues ahí está ella siguiendo con su cocina, pues es barrial, ¿no? Porque acá ellas son en cada casa. Entonces, era para preguntarle cómo organizar a esta gente para que yo hace mucho tiempo lo he querido hacer como presidenta de este barrio, pero pues no sé cómo iniciar, cómo hacer, porque ellas todas son emprendedoras y son personas pues de extractos que no son tampoco tan altos. Esa es mi pregunta, pues cómo organizarlas. Muchas gracias. Gracias, doña Betty, qué gusto. Ari Parma, por favor, tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos y a todas. Un abrazo gigante, muy complacido de poder compartir la palabra esta noche. Un saludo y un reconocimiento al compañero Andrés Maiz por su trabajo arduo y con gran entrega y alma y espíritu. Pues vale, esta noche, pues aclarar, mi nombre es Ari Paruma. Sí, también pertenezco a la Comuna 6, nacido y criado en el Alfonso López, y ahora pues orgullosamente soy docente en la institución educativa de los comuneros, que también se encuentra en la comuna. Tenía una pregunta pues un poco puntual, porque pues me interesa como buscar unas maneras de poder hacer un poco masivo, o creo que hay una deuda ahí en nuestra parte frente a la soberanía alimentaria y nutrición. Y quisiera saber cuáles han sido los principales retos que se han mostrado frente a tratar de organizar las comunidades en tiempo de pandemia.
teniendo en cuenta que la pandemia nos obliga a hacer pues a ser deshumanizados, o sea, a no tener contacto físico y ni cercano, y que este tipo de construcciones pues básicamente se basa en eso, ¿no? En el contacto humano, la solidaridad, el afecto. Entonces, ¿cómo ha sido posible? ¿Qué consejos nos puedes dar? ¿Qué tips nos puedes regalar para poder hacer procesos de generación de huertas comunitarias con estudiantes y lideresas de las comunidades? Y obviamente teniendo en cuenta que, pues, que también pues, esto nos lleve a poner en riesgo nuestras vidas, o que cómo podemos sortear esa situación. Entonces, creo pues que tu conocimiento, Andrés, tu entereza, tu pasión y tu entrega, pero sobre todo tu experiencia en esto, nos podría dar una serie de pasos y tips para poder llegar a tal fin. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Ali Paloma. Respondemos entonces, Andresito, y con esto terminamos. Le damos la palabra luego al compañero Walter Aldán. Bueno, quiero responderle a Santiago. La red de semillas, Semilla Nativa, la ayudamos a crear hace 8 años. Nació en un encuentro de guardianes de semillas en Caldono, en el norte del Cauca, en Pueblo Nuevo. Y a partir de allí empezamos a construir con los participantes de ese encuentro una red que intercambia las semillas, que intercambia los saberes y que intercambia los sabores relacionados con ellas. Nuestra tarea es seguir ampliando el proceso. Entonces la invitación, Santiago, es a unirte a la red Semilla Nativa. Tiene su página en Facebook. Ahí se comparten los distintos tipos de semillas. Nosotros en este momento recibimos una donación de semillas de México, de la zona de Oaxaca, y las hemos compartido entre los miembros de la red aquí en el departamento del Cauca y en Nariño y en el Valle, donde hay miembros de la red. Y la idea pues es seguir transitando y circulando las semillas para protegerlas. La segunda respuesta para Ana Betty. Ana Betty, pues nuestra tarea todos estos años es manifestar a través del oficio de fogones, de cocinar, es cocinando como nos reconocemos, pero para ir revelando que es el tiempo de ir abandonando el lugar que nos impusieron las élites en Popayán, porque las doñas y los dones nos ubicaron en el lugar de la sirvienta y nosotros ya no somos sirvientas. Nos dedicamos a un oficio que tiene como propósito servir. Es diferente. Servimos nuestro amor, nuestra dedicación y nuestra memoria en sabores y en saberes. Ese es el nuevo tiempo. Y para ello, pues, yo te ofrezco nuestro muy sencillo acompañamiento, porque hay que empezar a romper con eso. Y te lo pongo tan sencillo como esto. Hay negocios en Popayán de gente, por decirlo de alguna manera, acomodada, que han puesto negocios de comida que no preparan. Y es que no voy a mencionar los nombres aquí porque no es el propósito de esta invitación. Para eso yo uso otros escenarios. Pero yo estoy convencido de lo que digo porque conozco el mundo de los fogones en Popayán. Yo no lo conozco para publicar una cartilla o una revista o un artículo y tomarme una foto. No lo hago con ese propósito. Lo hago para entender las relaciones sociales y de clase que hay en esta sociedad, en el mundo de los fogones. Aquí hay gente que tiene los negocios montados para que otros le cocinen. La empresa de Carantanta que nació en el Parque de Caldas, jamás en su vida esa familia ha hecho Carantanta, pero se montó la empresa de Carantanta. ¿A quién puso a hacer Carantanta? Pues a las indias de Cajete. Y entonces es contra eso, contra lo que vamos. Entonces, Ana Betty, si tú eres sabedora, tamalera, empanadera, chichera, no importa que tengas, pues si nosotros podemos acompañar con todo gusto, porque nosotros nuestra tarea es empezar a recuperar la memoria, y lo llevamos haciendo ya casi 3 años, recogiendo las historias de las cocineras de barrio de Popayán, de barrio popular, porque es que aquí no vamos a solo rendirle tributo
a doña Pepita Supe Pérez, ¿sí? Hoy a propósito de los 101 años de la muy querida Chepita Bonilla, a esos que no conocen la historia de Chepita Bonilla, déjenme decirles, pasó casi toda su vida prestando dinero para mantener ese negocio y solo conoció la redención económica cuando a alguien de esas élites se le ocurrió darles una oportunidad. Y pudo conocer ella a los 81 años la redención económica. No queremos seguir, ella ya hizo ese camino. Nosotros estamos convencidos que no se pueden seguir multiplicando las chepitas a lo largo y ancho de Popayán y del Cauca. O sea, a esperar la dádiva de una gran vaca sagrada para que conceda, ¿sí?, la oportunidad. No, la vamos a construir desde abajo. Y creo que es que ahí estoy respondiendo a tu pregunta. En eso estamos dispuestos a contar. Y con la tercera pregunta, la de Ari, pues yo no tengo tips, pero yo creo que es la necesidad de empezar a entender el materialismo dialéctico. Y eso nos demanda estudio, lectura, dedicación, esfuerzo. Tener la entereza de enfrentar a esas grandilocuentes voces que se sienten llenas de poder, enfrentarlas con los argumentos de la dialéctica y del materialismo histórico para comprender nuestro lugar hoy en la sociedad de Popayán. Y dos, juntarnos con otras y con otros para construir una Colombia mejor, la nueva Colombia, una Colombia donde todos quepan, donde todas quepan, incluido esos que por generaciones pretendieron excluirnos, porque nuestro interés no es llevarlos a la hoguera, ellos solos se llevarán a la hoguera. Muchísimas gracias. Quiero terminar con lo siguiente, Andresito, si me permites un minuto. Pero claro que sí. Bueno, como os quedaron en los antojos, yo me comprometo, y lo hago públicamente con ustedes, y con Andrés, y con Olguita, y con Walter, a generar una próxima cuarentena. No tiene que ser mañana ni en un año, pero espero que sea antes de ese tiempo. Y lo hacemos la entrevista en una cocina, en un fogón, adecuamos la cámara y hacemos toda la cosa, y hacemos una tertulia humana con un bocado que podamos preparar en 1 hora, y podamos compartirlo con ustedes, su receta, y las memorias alrededor de ese bocado. Qué súper, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra Walter. Muchas gracias y me afecto con vosotros. Primero agradecer a Andrés toda la disposición para estar con nosotros hoy, decirle a Andrés y a las personas que por primera vez están en la tertulia, yo lo que hago es recoger una serie de elementos que ha planteado el tertuliante, que nos sirve pues para avanzar en el conocimiento de lo que ha sido su opinión. Primero, recordemos el título, La olla comunitaria cocinando dignidad. Y por eso hay un horizonte que es desde la perspectiva política. Por eso no estaban las recetas, sino lo que estaba era, ¿cierto?, el fondo político, el marco político que determina la cosa. De hecho, lo que hace Andrés inicialmente es ofrecer todo este ejercicio de hoy a la memoria de Sonia Chicunque, ¿cierto?, que falleció, que es una de las mujeres históricas en la ciudad de Popayán, en este ejercicio pues de la olla comunitaria. Habla desde lo que fue heredado de sus abuelas, de su madre, ¿cierto? Desde el bien picadito, el sencillo, que no es para los caballos de la cebollita, ¿cierto? La necesidad de investigar la simbología de las semillas y sus sabores. En 1997 en la Casa de la Cultura de Popayán, ¿cierto?, se prepara allí un zapallo con maní, denominado samba, que no solo es para alimentar, sino para fortalecer el sistema inmunológico. En el 2002
con el Perdón, Ministerio de Walter, ¿puedes Cultura acercar el en micrófono? relación a la promoción e investigación del mundo de los fogones. Es un asunto porque es un horizonte de luchas en base a lo que se pertenece. Nacen los sectores populares este saber y este sabor, y le pertenece, ese oficio de los fogones le pertenece a los sectores populares y debe generar identidad y pertenencia como tal. Popayán ha tenido experiencias como el del Congreso Gastronómico en la lectura que hace Andrés, es un evento excluyente, ¿cierto? Hable como desde hace 13 años se comienza a trabajar el Festival de Mesa Larga con Daisy, con Sonia, con Marta, ¿cierto? Está allí Alejandro Luna, está Martín Chicangana, Manuel Abraham Pino, en fin, 13 años, ¿cierto? En función de reinterpretar la memoria en saberes y sabores para legarla a las generaciones futuras. Platos de nuestra casa Yanaconas, comienzan a hacer todo un ejercicio en Yanaconas, en Pueblillo, en Cajete, en Santana, en Julumito, en Santa Rosa, ¿cierto? En Cajete con las meras en lo que tiene que ver con los amasijos alrededor del maíz, que también tiene su sentido de clase con claridad expresado en Cajete, el Festival del Maíz. La Carantanta tiene propiedad, es de propiedad intelectual de los pueblos, ¿cierto? Más no, ¿cierto? De una empresa que lo que haga sea desarrollar el emprendimiento como tal, empacarla, etcétera. Reconocer el trabajo de las abuelas, de las mujeres de a pie, que son de esas mujeres que están en el fogón de los barrios populares y que desde allí entregan el saber a la gente. Cucharón del Roble, ya en su 6ª versión, Álvaro Garzón ayuda a gestarlo, se recoge la memoria, se investiga el tema de las semillas desde allí. El Festival Saludablemente Sin Agrotóxicos, la red de guardianes de semillas desde hace 8 años, casas comunitarias que se genera a partir del concepto de solidaridad por la realidad de la exclusión, los nuevos tiempos que exigen que esa solidaridad se exprese, ¿cierto? Que es traer alimentos del campo a Popayán, y eso se logra en un ejercicio muy fuerte, 35 toneladas de alimentos del campo a Popayán para expresar esta solidaridad de clase. Hay un ejercicio de olla comunitaria levantado en sitios más afectados con la red comunitaria de emergencia. Hay 3 ollas en Popayán y el pan y el alimento caliente tiene un aporte de 300 o 500 pesos de acuerdo a la posibilidad de quien lo recibe, y se está en un ejercicio de recuperación de huertas urbanas, que es fundamental para el tema de seguridad alimentaria. Aportar a la creación del movimiento Sin Techo, todo ese esfuerzo, toda esa historia que nos ha contado Andrés, ¿cierto? El sangue, el mote, los caldos, la sopa, los guisados, es la esperanza de recuperar la siembra, la organización, la movilización y la lucha, salvaguarda de la cocina de Popayán. Y nos plantea 3 recetas rápidas en relación a este tema del COVID. 1, la agua de panela con lulo, tomate de árbol, maracuyá, 2 cogollos, ¿cierto? De limoncillo, clavo, canela, zumo de naranja y lo que ha salvado a la costa pacífica colombiana, el matarratón. Y también la limonada cítrica que lleva matarratón, el jugo, zapallo con guayaba y mora de castilla, en su expresión, trepar las defensas. Y termino con esto, termino diciendo, Italia tiene como propósito servir en saberes y sabor. Compañeras, amigos y amigas, un esfuerzo de recoger elementos centrales que ha planteado Andrés. Queremos darle a Andrés un minuto para que se despida de todos nosotros, que prenda la cámara, se despida, darle un abrazo gigante, decir que tendremos sí una tertulia desde el fogón con recetas, pero que era fundamental saber este tema desde aquí, desde como lo ha dicho Eloy, desde el horizonte de la perspectiva política,
para saber desde qué punto, desde dónde es que se ubica uno. Muchas gracias, Andrés. Tienes un minuto para despedirte de nosotros y después abrimos micrófonos para los abrazos y los aplausos. Quiero agradecer indiscutiblemente a los seres espirituales que nos habitan, a nuestras madres, padres en los territorios, a las cocineras que cada mañana se levantan a guisar nuestra memoria en sabores y en saberes. Quiero agradecer a Andrés, por supuesto, desde el corazón, a Walter, a Olguita, a todos los 47 personas que vi, incluidos con quienes tengo tensiones por nuestras posiciones ideológicas y políticas. Nunca serán discusiones de tipo personal, siempre encarnadas en el marco del respeto, pero defendiendo los argumentos desde lo político. Eso lo quiero expresar y lo expreso públicamente por la presencia del profesor Carlos Humberto Higuera. En segundo lugar, quiero expresar que este espacio lo recibimos con el corazón, lo celebramos, lo agradecemos porque es en el fondo también un reconocimiento a mi madre y a mi abuela, que son las mujeres que me han parido y que todavía me sustentan con su amor y con su alegría. Y es por ellas que estoy aquí hoy. Y quiero agradecer el espacio porque ellas, donde están, aquí en mi corazón, sienten esta presencia. Y por supuesto seguiremos caminando la palabra, tejiendo la unidad y la ternura de los pueblos y por supuesto con el horizonte puesto en las transformaciones de Colombia para que sea una sociedad democrática, incluyente, en donde los sectores populares puedan redimir por su propia mano la inmensa deuda histórica de exclusión y de empobrecimiento en manos de las oligarquías retardatarias y sanguinarias que nos gobiernan. Me abrazo con todos y por supuesto en la perspectiva de defender los derechos de la población diversa. Muchas gracias. Abrazo, Andrés, muchas gracias.